Muy buenas noches, queridos compañeros. Bueno, como lo prometido, hoy vamos a exponer sobre Fausto Reinaga y su pensamiento amáutico, ¿no? Entonces, eh, es muy importante estudiar el pensamiento reinaguista y el pensamiento ideológico indianista, sobre todo en este tiempo porque bajo este nuevo paradigma se ha ido pensando, se ha ido reflexionando sobre la reconstitución de saberes ancestrales, ¿no? Entonces, bajo estos aspectos, pues vamos a ir analizando en el canal de YouTube. Te puedes suscribir a Ariel Nelson Almazán y podrás tener estudios filosóficos, estudios también en todo ámbito, reflexionando en todo tiempo, reflexionando y pensando sobre todo, ¿no? Pensamientos filosóficos y también diferentes estudios en diferentes cosmovisiones, ¿no? Entonces, bajo estos aspectos vamos a empezar. Mi nombre es Nelson Almazán, soy licenciado en Filosofías y Cosmovisiones. Bueno, estás en el canal de YouTube Ariel Nelson Almazán. Bueno, Fausto Reinaga y su pensamiento amáutico. Bueno, vamos a tratar de hacer algunas nociones por lo menos básicas de lo que buscaba Fausto Reinaga, ¿no? Algunas nociones, cuál era su pensamiento, por qué el análisis de hoy de alguna otra forma ha dado inicio a lo que se entiende bajo el pensamiento de la cosmovisión andina, aunque hemos señalado en el canal que no estamos muy de acuerdo con la palabra cosmovisión, porque la palabra cosmovisión es una palabra en griego que significa una forma de ver, un paradigma, ¿no? Cosmovisión. Entonces, cosmos viene del griego clásico, viene de universo, y visión, una forma de ver, ¿no? Es por eso que cuando nosotros hemos ido planteando en el canal de YouTube, y se ha ido planteando, también otros filósofos lo han ido planteando así, pues se ha ido desarrollando que debe haber una descolonización, y la descolonización implica pues ir en contra de una filosofía occidental, en contra de ir a una filosofía colonialista que de alguna otra forma ha tenido un pensamiento de aculturación a muchas naciones, ¿no? Entonces, bajo este aspecto, pues, tenemos que señalar que Fausto Reinaga ha sido uno de los promotores, uno de los primeros en pensar, por lo menos en Bolivia, lo que es el término de descolonización, ¿no? Estoy hablando en Bolivia, porque más antes lo hizo José Martí, lo hizo más antes, Fanon también lo hizo de alguna otra forma, también otros autores, en su caso, por ejemplo, han habido otros autores occidentales, Edward Said, por ejemplo, en su libro Orientalismo, también, que ha sido muy ligado a este pensamiento de la descolonización. Sin embargo, Fausto Reinaga ha empezado a pensar aquí en Bolivia, ¿no? De alguna otra forma, Reinaga se ha ido viendo, ha ido estudiando, ha ido trabajando en la primera etapa de Fausto Reinaga, ha ido estudiando, ha ido aglutinando pensamientos marxistas, leninistas, ha leído mucho a Friedrich Nietzsche, ¿no? Mucha filosofía occidental, Platón, Sócrates, ¿no? También ha tenido un pensamiento de alguna otra forma nacionalista revolucionario, ¿no? Tenemos que entender que en la etapa, sobre todo en Bolivia, en el campo histórico, de 1946 a 1952, pues se estudia en el campo de la historia lo que es el sexenio en Bolivia. Y en el sexenio en Bolivia, pues, señores, el sexenio en Bolivia ha sido una etapa histórica boliviana, valga la redundancia,
en el que ha habido un pensamiento, se ha plasmado un pensamiento nacionalista a partir de la guerra del Chaco, ¿no? Y han empezado a surgir diferentes pensamientos, ¿no? Y es importante entender para reflexionar también a Reinaga que de alguna otra forma ha empezado a estudiar todo un pensamiento, como les dije, marxista-leninista, pero también un pensamiento nacionalista, ¿no? Entonces esto es bien importante entenderlo, ¿no? Para empezar a plasmar y dar por lo menos algunas nociones del pensamiento amáutico de Fausto Reinaga. Para los que nos están viendo en el exterior, amauta significa sabio, ¿no? Generalmente amauta, yatiri, yatichiri, ¿no? Por eso estamos diciendo el pensamiento amáutico. Amauta significa sabio, ¿no? Bajo este aspecto, Fausto Reinaga, pues, ha empezado a hacer algunos de sus algunos pensamientos que lo vamos a ir desarrollando, lo vamos a ir un poco reflexionando, ¿no? Y se ha ido plasmando también, vuelvo a repetir, el pensamiento o la filosofía de descolonización y el análisis que él ha empezado a hacer a partir de Bolivia, ¿no? Entonces, primeramente, Fausto Reinaga denunció que sus propios hermanos, o sea, estoy refiriéndome desde el punto conceptual ideológico, el indio, ¿no? Estoy hablando desde un punto de vista ideológico, el indio. Él denunció que sus propios hermanos, los indios, eran ciegos, estaban ciegos y además estaban contentos con el sistema, ¿no? Y esto se ha ido viendo con Reinaga, ¿no? Porque él mismo señaló que sus mismos hermanos, ¿no? Que lo llamo y lo llama también él, ¿no? Los indios, estoy hablando desde un punto de vista ideológico, conceptual, filosófico, pues él denunció que sus propios hermanos eran ciegos y que además estaban contentos con el sistema, ¿no? Es a partir de ahí que empieza a reflexionar Fausto Reinaga y empieza a hacer críticas a la filosofía occidental, ¿no? Además, también se da a entender, se va a relacionar en esta crítica con la descolonización de Iván Illich en el campo de la educación, ¿no? Él es uno de los promotores también, con Iván Illich, que ha empezado a hablar de la descolonización, pero en el campo educativo, también con Paulo Freire, ¿no? Con la pedagogía crítica, que de alguna otra forma se ha ido manejando, se ha ido construyendo así en el campo educativo, se ha ido construyendo una pedagogía crítica. ¿Y por qué señalo este punto? Porque Fausto Reinaga ha señalado que la mejor forma de hacer levantar, de hacer despertar a sus hermanos ciegos y que estaban y además contentos con el sistema, era muy importante la educación, ¿no? Es así que Fausto Reinaga empieza a hacer una crítica, por ejemplo, a Franz Tamayo, ¿no? Que empieza a analizar, históricamente empieza a analizar, tratar de descolonizarse de ese pensamiento occidentalista, ¿no? Que por supuesto en esa época Franz Tamayo era alguien muy reconocido en el campo educativo, pero para Fausto Reinaga no era así. Es a partir de esa descolonización, del campo educativo que se va plasmando una escuela crítica, o lo que llamamos una pedagogía crítica, que también lo va a desarrollar Paulo Freire en su tiempo. Bueno, es a partir de ahí, pues, señores, que empiezan a hacer diferentes críticas en diferente sentido Reinaga, y empieza a analizarse eso, ¿no? Sobre todo su auge se lo va a ver en la Revolución India, ¿no? de Fausto Reinaga, y otros libros también que tienen diferente tendencia, ¿no? Tengo entendido que se ha ido reeditando también este pensamiento de la Revolución India, que se lo ha ido viendo con Hilda Reinaga, ¿no? Entonces es muy importante hacer la reflexión en el campo de la filosofía y cosmovisiones andinas como un pensamiento
de crítica, un pensamiento revolucionario y de liberación de diferentes del pensamiento indianista, ¿no? O sea, me refiero del indio, como él dijo, ¿no? Como indios nos han oprimido y como indios nos vamos a liberar, dijo, ¿no? Fausto Reynaga. Entonces, él dijo así, ¿no? Es por eso que ahora es importante analizar en este espacio, en el canal de YouTube, el pensamiento de Fausto Reynaga, su pensamiento sobre todo amáutico. Bajo estos aspectos, pues, es importante señalar que es uno de los primeros críticos, es una de las primeras personas que han empezado a criticar justamente la pedagogía y la educación boliviana, ¿no? Es por eso que estamos analizando, si quiere llamárselo así, filosofía boliviana en este sentido, ¿no? Entonces, bajo este aspecto y bajo ya por lo menos ya empezando a hablar un poco de la introducción de Reynaga, vamos a tratar de dar algunas nociones, algunos aspectos para empezar a analizar lo que es el origen de lo que es el mismo el aspecto ideológico del indianismo, para después plasmarse en diferentes escuelas aún cataristas, ¿no? Entonces esto es muy importante también analizarlo. Entonces Reynaga habla él empieza a plasmar de un humanismo revolucionario que devolvería al indio el estatus y la dignidad humana, ¿no? Y esto es muy importante. Fausto Reynaga, en su pensamiento amáutico, el primer análisis es liberarse por medio de la educación. Pero ¿para qué se va a liberar el indio? Dice, ¿no? Se va a liberar para tener un estatus y una dignidad humana. Tenemos que recordar que el aspecto histórico antes de la República de Bolivia, lamentablemente no todos podían votar, no todos eran ciudadanos no podían votar, ¿no? No todos eran ciudadanos para que puedan tener ese derecho y ese deber de votar, ¿no? Entonces Reynaga de alguna otra forma empieza a hacer críticas en el campo histórico, y tenemos que entender que el filósofo, para reflexionar, tiene que saber historia, tiene que reflexionar en su historia, ¿no? Y justamente lo que se puede valorar de Reynaga es que ha empezado a reflexionar y filosofar a partir de la historia boliviana, ¿no? Y esto es muy importante entenderlo, esto es muy importante reflexionar, esto es muy importante analizar, porque Reynaga empieza a filosofar a partir de la historia y la realidad boliviana, ¿no? En ese contexto, ¿no? Y eso es muy importante, porque ningún filósofo va a poder reflexionar si no sabe historia boliviana, ¿no? Me refiero en el caso boliviano, ¿no? Entonces, el análisis que estoy dando como licenciado en Filosofía y Cosmovisiones es, pues, que bajo este aspecto, bajo la formación que tengo, puedo decir que Reynaga ha tratado de plasmar una filosofía indianista, pero con un humanismo revolucionario que devolvería al indio su estatus y su dignidad humana. Esto es muy importante reflexionar, ¿no? Además, el pensamiento amáutico de Reynaga hacía un análisis referente a la imposición del pensamiento colonial, una visión del mundo que le fueron dados al indio, dice, ¿no? Bueno, y esto es muy importante reflexionar, ¿no? Estos son los primeros acápites, los primeros pensamientos del concepto de lo que es aculturación, ¿no? Aculturación se entiende cuando una cultura viene con todo su pensamiento, con toda su cultura, por supuesto, e impone a otra cultura, ¿no? Haciendo olvidar la cultura propia de cada indígena y de cada pueblo, ¿no? Entonces, bajo este aspecto, indígena entre comillas, digo, ¿no? Porque no todos los amautas están de acuerdo que se hable del concepto indígena, ¿no? Ellos dicen
que no es bueno hablar de este concepto indígena y más bien debería hablarse de indio, ¿no? Y cuando me refiero al concepto indio, estoy hablando desde un concepto, por supuesto, ideológico, ¿no? De la filosofía indianista, ¿no? Bajo este aspecto, él dice, hay una imposición del pensamiento colonial, ¿no? Si bien no usa el concepto de aculturación, por lo menos yo no lo he ido viendo, pero sí habla de una imposición de pensamiento colonial, una visión del mundo que fueron dados, que fueron impuestos, dice, a los indios en este caso, ¿no? Entonces, es así que para empezar a descolonizarse, y esto es muy importante, porque a veces, miren, voy a volver a señalar este concepto que me parece muy importante para empezar a dar algunas nociones del pensamiento amáutico de Fausto Reynaga. Para empezar a descolonizarse, debe sacarse del indio de la cabeza el pensamiento colonial. Y la descolonización para Reynaga va ligado al pensamiento colonial. Y esto es muy importante, ¿no? Porque estamos hablando de descolonizar el pensamiento, ¿no? Hasta el día de hoy se han ido reflejando qué es la descolonización. Muchos decían descolonizarse es volver a usar diferentes vestimentas originarias, ¿no? Otros decían, ¿no? Y se hablaba de todo, ¿no? Pero Reynaga yo creo que le da al clavo al señalar que dice que para descolonizarse tenemos que sacar al indio de la cabeza el pensamiento colonial, ¿no? Entonces es un reflejo, pues, de un pensamiento que se le ha inculcado, si quiere llamárselo así, en el indio, ¿no? Entonces la descolonización, pues, señores, va a partir por liberarse de ese pensamiento colonial, por sacar del indio de la cabeza ese pensamiento colonial. Entonces tenemos que decir que la descolonización es, pues, un ejercicio de reflexión de pensamiento, es una reflexión constante de pensamiento, ¿no? Y esto es muy, pero muy importante. Además, Fausto Reynaga dice, el incanato fue un sistema social colectivista de propiedad socialista, ¿no? Bueno, y esto es un poquito lo que lamentablemente Reynaga ha heredado el pensamiento marxista, leninista, ¿no? Y él trataba de salir, ¿no? Trataba de salir de ese pensamiento que él mismo lo llamaba occidental, ¿no? Posteriormente, por ejemplo, Felipe Quispe, que tenía esa línea catarista, porque el indianismo y el catarismo tienen mucho que ver, ¿no? Tienen una visión ideológica, un análisis ideológico a partir de Marx, y de repente eso pueden llamarlo los alumnos como una fortaleza y otros llamarlo como una debilidad, ¿no? Porque tenemos que entender que el marxismo es, pues, plasmado en una filosofía occidental y en un pensamiento, una realidad distinta a la nuestra, y eso es lo que justamente criticaba Reynaga, ¿no? Pero trataba él de salir de eso, pero de alguna otra forma se ve nomás que seguía heredando una filosofía occidental, ¿no? Porque él señalaba, y miren lo que dice, el incanato es un sistema social colectivista de propiedad socialista, ¿no? Entonces, de alguna otra forma, seguía manejando la forma de reflexión, materialismo dialéctica que manejaba Marx sobre todo, ¿no? Y esto es muy interesante. Yo lo dejo al análisis de ustedes que sea esto bueno o malo. Para unos puede ser una fortaleza, ¿no? Por ejemplo, me hace recordar mucho lo que pasó la tesis de Pulacayo, ¿no? Cuando Guillermo Lora empezó a escribir la tesis de Pulacayo, pero a partir del pensamiento de León Trotsky, y lo trae aquí a Bolivia en ese pensamiento, y es plasmado, ¿no?
empieza a ver la realidad boliviana, pero a partir de la reflexión de León Trotsky, y se ha convertido en un documento muy importante, la tesis de Pulacayo, a nivel nacional e internacional, ¿no? Me hace pensar que es así. Para unas personas, para algunos filósofos, puede ser más bien es una potencialización o puede ser un plus que se pueda dar, ¿no? En este caso, Reinaga, cuando dice el incanato es un sistema social colectivista de propiedad socialista, para unos va a ser un plus, para otros no, para otros va a ser un retroceso. No nos olvidemos que Felipe Quispe, por ejemplo, señalaba que hay tanto el sistema marxista como el capitalista son coloniales, ¿no? Entonces, para Felipe Quispe, por ejemplo, ha sido pues un retroceso, ¿no? Y que hay que seguir pensando en base a Reinaga, ¿no? Pero para otros puede ser visto como un plus más bien, ¿no? Entonces yo los voy a dejar eso a ustedes, no es mi intención de repente entrar a ese ámbito, de repente lo haré más adelante, si es que hay un debate o algo así, pero yo prefiero que ustedes lo saquen sus conclusiones y que lo vayan viendo. Sin embargo, es importante pensar pues que Fausto Reinaga ha empezado a pensar a partir de la realidad boliviana, ¿no? Por ejemplo, hoy en día a mí me apena ver cómo se estudia a Hegel, por ejemplo, en la Facultad de Filosofía en la UNSA, ¿no? Como que se endiosaba a Hegel, ¿no? Cuando Hegel ni le interesaba Sudamérica. Hegel era una persona que decía que los únicos que, miren, y esto es lo lamentable, ¿no? Hegel decía que los únicos que producen culturas es Inglaterra, Francia y Alemania, y los demás para de contar, si quería llamarlo así. No, que no los tomaba en cuenta. Pero aquí cuando se estudia Hegel, bueno, sobre todo en el análisis del Estado, no, pues se le da como si fuera un gran maestro, ¿no? Sin embargo, eso es lo triste, ¿no? Porque Hegel ha pensado para su realidad en el tiempo y el espacio, ¿no? Y Reinaga ha tratado de salir de eso. Si bien para mí ha tenido unos síntomas de un análisis del materialismo dialéctico, de una lucha de clases, pero lo está tratando de hacer, está tratando de pensar, y en filosofía es muy difícil pensar, es muy difícil pensar, ¿no? Entonces Reinaga se ha atrevido a hacer eso, ¿no? Entonces, cuando señalo desde el punto de vista de mi posición como licenciado en Cosmovisiones Andinas, dice, el incanato es un sistema social colectivista de propiedad socialista, es pues que de alguna otra forma aún tiene ese pensamiento, esa reflexión a partir del materialismo dialéctico, ¿no? Bueno, además Reinaga señala que la filosofía indianista debe ser el motor y la meta de nuestro pensamiento, debe ser el acto que dirige hacia la libertad. Y esto es bien importante, porque a partir del pensamiento, de la reflexión de la filosofía india de Fausto Reinaga, es la meta de nuestro pensamiento, es la meta del pensamiento de reflexión del indio mismo, ¿no? Y este acto va a dirigir hacia la libertad, hacia la búsqueda de la dignidad del indio, ¿no? Dice, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque miren la importancia de la reflexión filosófica, política que ha dado Fausto Reinaga, porque a partir de esa reflexión, a partir de ese pensamiento, a partir de esa crítica, si quiere llamárselo así, a la filosofía occidental, a partir de esa crítica a la política occidental, a partir de esa crítica y a partir de esa reflexión, el indio pues se va a interiorizar con una reflexión propia, dice, y a partir de ahí es donde se va a empezar a dirigir hacia la libertad. Qué importante es eso, ¿no? Y eso es importante porque en el ámbito filosófico la reflexión, la crítica es muy importante. ¿Cuántas veces hemos visto, ¿no?, que en diferentes movimientos lamentablemente religiosos, y esto como comentario, se ve que no admiten ninguna crítica, ¿no?
Y digo religioso como un constructo cultural, social, si quiere llamárselo así, de diferentes teologías en este tiempo, ¿no? Y eso es lamentable, esos grupos religiosos que no admiten crítica. Pero en el ámbito de la filosofía es lo contrario, más bien se critica para construir, se critica para liberarse, se reflexiona hacia la libertad, ¿no? Entonces es muy importante la reflexión, por lo menos en el ámbito filosófico, y cómo no, para el indianismo es muy importante la reflexión para el pensamiento amáutico. Además dice, el indio no debe acoplarse o acomodarse a un sistema occidental. Y esto me da mucho que pensar, ¿no? Porque dice, el indio no debe acoplarse o acomodarse. El indio debe liberarse del sistema occidental. Y ahí es donde me hace pensar lo que hablaba Felipe Quispe, ¿no? Y decía, el indio debe ser rebelde. Por naturaleza es rebelde, decía, ¿no? Felipe Quispe. Y esto es muy importante, ¿no? Que no debe acoplarse, no debe acomodarse al sistema, que de forma innata el indio es rebelde, ¿no? Entonces, y además Felipe Quispe ha avanzado un poco más, ¿no? En ese pensamiento. Ha hablado que hay indios que se acomodan al sistema y hay otros indios que no. Estoy hablando desde un punto de vista ideológico, por supuesto, también, ¿no? Que no se acomodan, que son rebeldes. Y el día que se pierde esa rebeldía, decía, el indio, decía Felipe Quispe, pues lo habrá perdido todo. El día que se acomode, lo habrá perdido todo. Y esto es muy importante, la reflexión, ¿no? Pero, miren lo que dice Reinaga, el indio no debe acoplarse o acomodarse a un sistema occidental. Más bien debe liberarse de ese sistema occidental. Entonces, por esencia, la filosofía indianista es rebelde al sistema, rebelde a la imposición de historiadores que Reinaga lo dice así, ¿no? A historiadores que han escrito la historia, valga la redundancia, a su gusto, ¿no? Es rebelde ante diferentes sistemas religiosos. Y esto es bien importante porque Reinaga no critica tanto a Jesucristo no lo critica. No lo critica, si bien no ha tenido fundamentos en el campo de la teología, porque no he visto ese análisis en Reinaga, no he visto que se haga un análisis de la Biblia en el griego koiné o ha hecho un análisis teológico, pero no lo hace, por supuesto, pero sí critica los sistemas religiosos. Y eso es importante porque justamente Jesucristo criticaba los sistemas religiosos. Bueno, ese es otro tema, yo no voy a hablar en esta sesión de eso, pero es muy importante reflexionar que Reinaga criticaba los sistemas religiosos, no tanto a Jesucristo, sino los sistemas religiosos. Y son sistemas religiosos que aún los cristianos hoy en día están muy metidos y están esclavizados por eso. Bueno, lo voy a dejar ahí nada más, es otra sesión, haré de referentes de reflexión. Sin embargo, también es una crítica a la universidad, ¿no? Dice, la famosa autonomía universitaria, la juventud de 1918, fue convertida en una vil ramera, fue destinada a la corrupción y a la domesticación de catedráticos y alumnos autonomistas. Reinaga, en este análisis de la educación, para mí está muy vigente. Porque hoy en día vemos que las universidades en Bolivia, pues, han sido diferentes
círculos, diferentes mecanismos hasta de control, hasta mecanismos de controlar el pensamiento, de estar prohibido pensar, ¿no? Ya ese sistema educativo de opresión critica a Fausto Reinaga, llamándolos y señalando, ¿no?, que la autonomía universitaria es el logro de la juventud de 1918, fue convertida en una vil prostituta que fue destinada a la corrupción y domesticación de catedráticos y alumnos. Yo creo que tenía mucha razón. Hoy día estamos viendo la decadencia de las universidades, sobre todo públicas, que lamentablemente es así, donde más bien debería emerger un pensamiento boliviano, se ha vuelto un círculo, un mecanismo de control, y esto es muy importante porque Reinaga lo llama, se ha convertido en una vil prostituta que fue destinada a la corrupción y a la domesticación de catedráticos. Y llama mucho la atención que usa el concepto de domesticación. Domesticación, ¿no? Muy adelantado este pensamiento, porque Michel Foucault lo hace en el 75. Michel Foucault, autor francés que tiene una tendencia izquierda, aunque él nunca ha dicho que es marxista Foucault, pero tiene una tendencia izquierda, y habla de las sociedades de control, las sociedades disciplinarias, pero Reinaga empieza ya en el 62, empezar a hablar de que la forma de manejo de la universidad estaba mal, hasta tal punto de decir que era una forma de domesticación. Cuando habla del concepto de domesticación, pues señores, para mí me hace entender que es un pensamiento de sociedad de control. Muy adelantado, muy bien por Reinaga para hacer este análisis, ¿no? Bajo este aspecto, además habla del concepto de corrupción y domesticación de catedráticos y alumnos autonomistas, ¿no? Me da a entender que cuando dice domesticación de catedráticos y alumnos autonomistas, está señalando de un concepto que se llama dominación neurolingüística. Me da a entender eso, porque dice domesticación de catedráticos y alumnos autonomistas, ¿no? O sea, a nombre de la autonomía han domesticado, ha sido un lugar de corrupción y domesticación de catedráticos y alumnos, ¿no? Fuerte, muy fuerte y muy adelantado también, ¿no? Y vigente también en Bolivia hoy, ¿no? Entonces, la descolonización es para Reinaga ir en contra de ese sistema universitario, convertido en una vil prostituta que fue destinada a la corrupción y domesticación de catedráticos y alumnos autonomistas. Ir en contra de eso, ir en contra de este sistema educativo, de opresión y de además de domesticación. Ir en contra de eso es descolonización, ¿no? Entonces eso es muy importante también, ¿no? Porque usa los conceptos de domesticación y autonomía. Entonces aquí me da a entender domesticación, sociedades de control, ¿no?, que habló Foucault en su tiempo, y autonomistas como dominación neurolingüística, ¿no? Pero además miren lo que dice, y es por eso que Fausto Reinaga ha construido una pedagogía crítica, ha sido una pieza importante para una crítica pedagógica al sistema educativo, y también con Paulo Freire, ¿no?, con Ivan Illich, que también han hablado de este concepto de la descolonización para ir en contra de este sistema que justamente denuncia Reinaga, y eso tiene que ver con la descolonización.
También Reinaga empieza a filosofar sobre el movimiento hippie, ¿no? Y esto es bien importante, ¿no? Porque dice, miren, la píldora anticonceptiva, el psicodelirio, desenfreno alcohólico y sexual, la bien fundada, la epidemia del hippismo, insurgencia babélica, sin ningún ideal de los estudiantes universitarios del mundo, ese es el fruto amargo de la filosofía occidental, ¿no? Hace una crítica al movimiento hippie, ¿no? Hace una crítica al sistema educativo, no simplemente aquí nacional, sino ya mundial. Miren, porque dice la píldora anticonceptiva, empieza a hacer una crítica al desenfreno alcohólico y sexual. Fuerte, porque el indianismo justamente critica ese pensamiento occidentalista, ese pensamiento opresor de desenfreno alcohólico y sexual. Porque para Reinaga ese pensamiento, esas actitudes, esos hábitos en estudiantes plasmados a partir de ese movimiento hippie que no tiene ningún ideal y que lo que hace es que se desenfrene, que haya un desenfreno alcohólico y sexual, y además una insurgencia babélica. Cuando usa este concepto, para mí que habla de las logias, de la masonería, porque habla de la insurgencia babélica. Bueno, para mí habla de las logias. Bueno, dice la píldora anticonceptiva, el psicodelirio, desenfreno alcohólico y sexual, ¿no? La epidemia del hippismo, la insurgencia babélica, sin ningún ideal de los estudiantes universitarios del mundo. Eso es el fruto del pensamiento occidental. Fuerte, porque si Fausto Reinaga estuviera hoy en día en vida, criticaría diferentes movimientos que promueven el alcoholismo y el desenfreno en el alcoholismo y sexual. Porque para él, dice, este pensamiento que nace del hippismo o del movimiento hippie es pues un fruto amargo de la filosofía occidental, ¿no? Y eso se ve, porque por lo menos yo veo aquí en Bolivia, hay entradas universitarias y a la borrachera le hemos llamado cultura, y es así, ¿no? A la borrachera le hemos llamado cultura, ¿no? Y dicen, ¿no? Y salen las universidades y lo que se ve es borrachera y eso lo llaman cultura, y eso se llama dominación neurolingüística, ¿no? Pero sin embargo también Fausto Reinaga y el indianismo critica la píldora anticonceptiva, el psicodelirio, el desenfreno alcohólico y sexual, el movimiento hippie. Es pues el fruto, el resultado de la filosofía occidental. Ir en contra de la píldora anticonceptiva, ir en contra del desenfreno alcohólico y sexual promovido por el movimiento hippie es descolonizarse. Importante, para mí es esa conclusión. No sé qué conclusión tendrás tú, de repente me lo puedes mandar, lo vamos a subir al canal de YouTube este estudio, pero descolonizarse es ir en contra de la píldora anticonceptiva, ir en contra del desenfreno alcohólico y sexual promovido por el movimiento hippie. Y sabemos que el movimiento hippie pues ha tenido una finalidad que sería analizar en otro tema, ¿no? en otro video de repente, pero que ha sido el origen de un desenfreno alcohólico y sexual. Entonces, para Reinaga, descolonizarse es ir en contra de eso. Bueno, su pensamiento
de Reinaga, como les dije, se inició en los senderos marxista-leninista y nacionalista revolucionario, que creó un nuevo pensamiento. El indianismo, el pensamiento reinaguista, vuelvo a repetir, se inició en sus senderos en el pensamiento marxista-leninista y nacionalista. Yo quiero aumentar algo más. Reinaga ha leído mucho a Nietzsche, a Friedrich Nietzsche, se nota porque cuando vivía en Villa Pavón, aquí en la ciudad de La Paz, lo llamaban el Cóndor, bueno, empezó a denominar diferentes calles de Villa Pavón, diferentes libros de Nietzsche. Por ejemplo, vivía en la calle Zaratustra. Y tenemos que entender que además Nietzsche ha empezado a reflexionar que el conocimiento es una invención del ser humano y puede ser, es uno de los primeros filósofos que empieza a criticar el conocimiento y de dónde viene el conocimiento. Nietzsche señala que el conocimiento es una invención. A partir de ese análisis, pues empieza a ser una crítica, pues, Reinaga. Es por eso que es muy importante entender esta situación, ¿no? A partir de esto, Reinaga funda el partido PIAC, que es el partido indígena de Aymaras y Quechuas, para, a partir de ese pensamiento, de esa reflexión, buscar una revolución indianista en Bolivia, ¿no? Y ahí se empieza a plasmar el Tahuantinsuyo y todo, ¿no? Que a muchas personas les puede gustar y a otros no. No voy a entrar a ese debate, pero sí que ha tenido, ha tratado de reflexionar en base a la historia boliviana, y eso es muy importante. Bueno, además, él critica al pensamiento de la filosofía occidental desde un punto de vista, bueno, la filosofía occidental tiene un pensamiento de colonización materialista, ¿no? Y eso es muy importante porque los escritos de Reinaga pone énfasis en lo autoritario, pone énfasis primeramente en valorar los saberes ancestrales, en valorar lo del indígena, en valorar, lo del indio, en valorar su cultura, en valorar eso, lo que tiene el indio, ¿no? Y pone en desmedro lo occidental. Y empieza ya a hacer la crítica, como les decía, pero él empieza a plasmar, por lo menos, cuando dice que descolonizarse de la mente, empieza a plasmar conceptos como lo que yo llamaría la psicología de la descolonización. No sé si ahora lo estarán haciendo los diferentes pensadores indianistas, cataristas. Por lo menos yo no lo percibo. Pero el pensamiento o la psicología de la descolonización debería trabajarse con diferentes, o deberían trabajar muchas personas, muchos amautas, ¿no? Como licenciado en Cosmovisiones, yo lo voy a tratar de hacer, por supuesto, una psicología de la descolonización. Vamos a empezar a hablar de estos conceptos, psicología de la descolonización, pero lo que me llama la atención es que no se está trabajando, no lo estoy viendo hoy en día. Sin embargo, el pensamiento occidental va dirigido a la colonización por medio de lo material. Y es así como por medio de lo material al indio, dice Reinaga, busca la destrucción mental, su pensamiento, su historia, su lenguaje, su cultura, su psiquis es destruida a partir del materialismo o de lo material, lo que hoy en día se llama la cosificación, ¿no? Y esto llama mucho la atención porque no veo que se está haciendo ese trabajo, una psicología de descolonización. Se debería hacer, sí, pero no lo veo. Pero el ámbito material
el estar dirigido por lo material o por el dinero, para Reinaga es perteneciente a un pensamiento colonizado. Y descolonizarse es en contra de lo material. Bueno, y esto es muy importante. Esto es muy importante, ¿no? Si queremos descolonizarnos, pues tiene que lucharse en contra de ese interés, de esa religión de adorar al Dios Mamón, ¿no? O de adorar al Dios de lo material, del dinero, y volver a lo espiritual, volver a su pensamiento, a su historia, a buscar ese pensamiento indianista, esa psiquis y esa cultura, esa historia, ese lenguaje indianista, ¿no? Interesante porque esto es muy importante, porque hay diferentes sistemas de aculturación, sistemas de neocolonización que se están basando en el pensamiento, en dominar el pensamiento del hombre, y lo que Foucault llamó en su tiempo, en el 75, la biopolítica, donde es el nuevo paradigma de poder, donde ya el poder ya no se ejerce en territorio, sino en el cuerpo de las personas. Me llama mucho la atención esto porque es muy importante, ¿no? También es muy importante, ya para ir terminando, es muy importante entender que Reinaga ha dado mucho énfasis, ha dado los primeros pasos para construir una filosofía andina. Filosofía andina que debería escribirse en el aymara, en el quechua, en el guaraní, para ir en desmedro de la filosofía occidental perenne, de Platón, de Aristóteles, de Sócrates, ¿no? Porque Reinaga empieza a criticar a Sócrates, a Platón, porque Platón estaba de acuerdo con la esclavitud, ¿no? Y hablaba del filósofo rey, del sistema esclavista que ellos proponían. Y es muy importante pensar eso, hacer una crítica, una construcción de una filosofía andina. No sé hasta qué punto se puede hacer. Lamentablemente empiezo a leer literatura de cosmovisiones andinas y veo más extranjeros que bolivianos, y eso es lo lamentable, porque no van a poder entender ni filosofar los extranjeros, porque por ejemplo el término Pachacuti no lo van a entender, no lo van a poder, no van a poder reflexionar, por más que hagan investigaciones etnográficas. No lo van a poder entender. Es muy diferente que se haga una mera investigación a que tú lo vivas. Y la cosmovisión andina y la filosofía andina va a partir de sentir, y de sentir a la teorización. Y es otro método, ¿no? Pero eso es el gran reto que tenemos, lo que hemos estudiado, filosofías y cosmovisiones andinas, ¿no? Y es a partir de ahí que se debe entender qué es realmente la descolonización. Bueno, espero que sea de tu agrado, que te haya ayudado por lo menos a pensar lo que señalaba Fausto Reinaga, lo que él hablaba del pensamiento amáutico. Y si no estás de acuerdo, excelente, pues, pero lo importante es empezar a pensar a partir de la historia boliviana, ¿no? Y espero que por lo menos te ayude para eso. Vamos a estar en otra sesión. Te puedes suscribir al canal de YouTube de Ariel Nelson Almazán. Queremos saludar a Salomé Escobar, a Melanie Flores y a Segundino Picachuri. Buenos saludos. Y bueno, esto va a estar también en el canal de YouTube. En otro video hemos hablado también de la cosmovisión. Seguimos reflexionando sobre la cosmovisión andina. Ahora más adelante vamos a hacer sobre la historia boliviana. Estoy ya preparándome un estudio del sexenio en Bolivia,
¿no? Y esto es muy importante, la reforma agraria también, ¿no? Y esto vamos a lo vamos a hacer haciendo, lo vamos a empezar a hacer porque para filosofar en Bolivia tienes que saber historia. Bueno, muy buenas noches.